Ok. Excúsenme, señores. Se me complicó un tema hasta ahora. Yo les decía que hay 3 teoremas en este modelo y yo quiero que ustedes lo anoten por ahí, se lo aprendan, lo memoricen. Primer teorema, Stokes-Samuelson. ¿Alguien que lo lea, por favor? Ya, sí. Si el precio relativo de un bien aumenta, entonces el precio del factor usado intensamente en la producción de ese bien incrementa, mientras el precio del otro factor disminuye. Ok. Ya vimos más o menos eso. Lo que me dice es, mira, si tú tienes que la ropa intensa en trabajo, si tienes que la ropa intensa en trabajo y el precio relativo de la ropa aumenta, entonces es esperable que el precio del factor de producción que es intenso la ropa aumente. O sea, si la ropa intensa en trabajo y aumenta el precio relativo de la ropa, yo voy a esperar que el salario relativo aumente. Y eso me da a mí una enseñanza, y la enseñanza es que los cambios en los precios relativos de los bienes afectan la distribución del ingreso. O sea, hay gente que gana y que pierde cuando los bienes aumentan en cuanto a precios relativos. Antes en los 60, 70, había una escuela de pensamiento en la CEPAL que entendía que los países que producían bienes agropecuarios, que básicamente todo Sudamérica, iban a perder poder de compra respecto a los países que producían bienes tecnológicos. O sea, que lo que está diciendo es que el precio relativo de los bienes tecnológicos iba a aumentar respecto a los bienes agropecuarios, y que eso iba a ser el hecatombe de los países de Sudamérica. Realmente no pasó así. O sea, de hecho, si los precios de algo bajan, han sido los precios de los bienes tecnológicos. Una computadora hoy vale quizás $500, con una capacidad que debe ser como 500 veces más de procesamiento que una computadora hace 30 años. Bueno, o sea que los bienes tecnológicos han bajado de precio en términos relativos cuando uno compara con bienes agropecuarios, vamos a decir. Okay. Entonces, ¿qué tenemos esta gráfica? Es importante, y sobre todo la gente de economía la toma. Yo lo que estoy diciendo es, primer momento, sube el precio relativo de la ropa. Si sube el precio relativo de la ropa, el teorema lo que me dice que va a subir el precio o el costo del factor de producción en que es intenso la ropa. La ropa dijimos que era intensa en trabajo. Entonces, si sube el precio relativo de la ropa, sube el precio del trabajo, el pago al trabajo, que es el salario relativo. Estamos en este lado, con un salario, sube el precio relativo, aumenta el salario automáticamente. Cuando aumenta el salario, al dueño de la empresa se le hace más costoso producir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué él va a hacer si aumenta el salario? Algo que vimos antes. Bueno, va a elegir una combinación de capital y trabajo con menor componente de trabajo y más de capital. O sea que disminuye el trabajo relativo que él usa para producir ese bien. Es decir, que estamos en este salario que estamos acá, sube el salario y automáticamente baja la cantidad de trabajo relativo que yo tengo produciendo cualquiera de los dos bienes. Entonces, esa es la lógica detrás de ese teorema. Y eso aplica obviamente para cualquier tipo de bien. Mientras más, ¿cómo se llama esto? Mientras más intenso el trabajo es, bueno, la reducción de trabajo o la proporción de trabajo que hay en la producción del bien es mayor. Eso uno lo ve básicamente en cualquier momento o en cualquier elemento del comercio. Si por ejemplo sube, ¿qué ha subido en estos últimos años? La gasolina. No, la gasolina no es un bien. Azúcar. Si decimos que sube, por ejemplo, si sube en términos relativos la producción de vehículos, el precio de los vehículos, que fue algo que pasó en 2021, automáticamente los componentes de los vehículos eran intensos subieron. Básicamente, el pago al retorno de capital, o sea, si usted ve, los dueños del capital, los dueños de maquinaria, básicamente los accionistas de las empresas,
tuvieron una ganancia bastante importante en ese periodo, en contraposición con los trabajadores. Pero en un momento, hacia mediados de 2005, 2007, se acabó lo que se llamaba el acuerdo multifibras, que le daba cierta protección, cierto mercado protegido a la ropa. Cuando eso acaba, el precio de la ropa sube un poco. ¿Y eso a quién benefició? La ropa intensa en trabajo, precisamente, a aquellos trabajadores que trabajaban en la ropa. Eso permitió que en países como Corea del Sur, hasta cierto punto, China, India, países de Centroamérica, aumentar el salario relativo de aquellos trabajadores que trabajaban haciendo ropa, no así de todos los trabajadores en general. Y eso, aunque no directamente, más que nada con un cambio tecnológico, fue haciendo que se sustituyera trabajo por maquinaria dentro de la producción de ropa, en lo que se llamaban las maquilas, porque aquí se usa una franja textil. Entonces, siempre que uno vea aumento el precio relativo de un bien, uno puede ver quién se va a beneficiar. Bueno, si ese bien es intenso en trabajo, se van a beneficiar trabajadores. Si el bien es intenso en capital, se van a beneficiar los dueños del capital. Pregunta que te di. Aunque un bien sea intenso en trabajo, ¿por qué solamente sube el precio del trabajo y no sube en la misma proporción el precio del capital? O sea, ¿por qué no suben los dos? Sí. O sea, si yo uso 90 de trabajo que tiene capital y digamos que yo pago eso y sube el valor del precio de lo que yo estoy vendiendo, porque ahora no me subiría, por ejemplo, a 180 de trabajo y de 20 de capital, y que eso vuelve al doble porque O sea, tú dices, ¿por qué no? Tú puedes tener 90% de trabajo y 10% en capital. sí. ¿Que ¿Por qué no suben el mismo porcentaje los dos? La tercera pregunta. Bueno, es lo que te decía, por eso no es un teorema súper mega comprobado. Lo que se ve en la práctica es que el precio sí te empuja a aquellas personas que trabajan ahí, en el sentido de que normalmente tú aplicas más a bienes que son intensos en trabajo. Cuando está bien intenso en trabajo, sube el precio de esos bienes, una parte importante se va a darle mejor salario al trabajador. O sea, aquí pasaría al revés. Normalmente uno lo ve, bueno, aumenta el costo, aumenta el precio. Aquí si aumenta el precio, termina beneficiándote más que nada al trabajador. Okay. Bien, ese es un teorema. Y ahí están los mecanismos se me olvidaba algo. Si yo voy a seguir produciendo la misma cantidad de ropa, ¿de acuerdo? Y voy a subir el salario, entonces estoy usando menos trabajo relativo que antes. O sea, estaba aquí con este salario, con este trabajo relativo, aumenta el salario relativo, estoy usando menos, aumenta el salario, estoy usando menos trabajo relativo. Como yo estoy usando menos trabajadores para la misma cantidad de producción, el trabajador se me va a volver más productivo. ¿De acuerdo? Si estoy usando más capital, el capital se me va a volver menos productivo por nivel de trabajo. Cuéntame. Yo te digo que este teorema, y en este teorema aumenta el precio en un factor. En el siguiente teorema será si aumenta un factor. Vamos a ver. No lo desespero. Entonces hay cambios a nivel de qué tan productivo es el capital y qué tan productivo es el trabajo cuando esto pasa. Aquí está el mecanismo de transmisión, que fue lo que conversamos. Segundo teorema. Eficiencia. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Cómo cambia la producción de un país cuando cambian sus recursos? Teorema de Eficiencia. Si se mantienen los precios de un bien constante a medida de la cantidad de un factor de producción aumente, entonces la oferta del bien se usa, que usa ese bien, ese factor de forma intensa incrementa y la oferta del otro bien disminuye. Ok, lo que estamos diciendo es que si esto se mantiene constante, el precio se mantiene constante,
y rompemos o violamos un supuesto modelo, que es que la cantidad de trabajadores de capital se quedaba constante, o sea, aquí vamos a decir que se mueve. Si los precios se quedan constantes y aumenta, por ejemplo, la cantidad de trabajadores, esa cantidad de trabajadores la economía la tiene que absorber. ¿Cómo la absorbe? Produciendo más del bien que es intenso en trabajo. ¿De acuerdo? O sea que si nosotros tenemos una situación como la producción de ropa en República Dominicana, el precio de la ropa internacional se mantiene sin cambio a nivel relativo y llega una avalancha de gente de Haití o de gente de Venezuela para acá, no se puede ajustar precios, el precio no baja. Lo lógico sería que tú tienes mucha mano de obra, baja el costo de producción. Como no puedes ajustar el precio, pues tú vas a producir más de ese bien. ¿De acuerdo? Entonces, aumentos en la cantidad de un factor de producción me generan a mí aumento de la producción del bien que es intenso en ese factor de producción. Si tengo muchos trabajadores, voy a tener un aumento de la producción de ropa en términos relativos. Si de momento llega mucha maquinaria y no puedo cambiar el precio de los bienes, el precio relativo de los bienes, voy a tener que aumentar la producción de comida, porque la comida es intensa en capital. Dale explicaciones. El último teorema que lo leo es el nombre de WhatsApp. Cada país exportará el bien que produce más intensamente. El costo de producción es relativamente abundante. Yo eso se lo dije en la clase pasada. Y habíamos hablado de la abundancia relativa. Del factor de producción. Cuando yo digo que algo es intenso en trabajo, me estoy refiriendo a los bienes. Ahora, cuando yo digo que algo es abundante en trabajo, me estoy refiriendo a los países. No sé si se lo expliqué así la verdad. Si yo tengo eso, yo lo que estoy diciendo es que la cantidad de trabajadores relativo al capital en el país local es mayor que la cantidad de trabajadores relativo al capital en el país extranjero. O sea que el país local es abundante relativo en trabajo. ¿De acuerdo? El país local es abundante relativo en trabajo. Si el país local es abundante relativo en trabajo, el país extranjero ¿qué va a hacer? Abundante relativo en entonces, era lo que yo les decía. Por ejemplo, si ustedes comparan a República Dominicana con Estados Unidos tiene un ratio de quizás 10 veces la cantidad de trabajadores que nosotros. Estados Unidos tiene mucho más trabajadores que nosotros. Ahora, cuando usted lo mira por el capital, Estados Unidos tiene como 1000 veces más capital que nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, dado eso, aunque Estados Unidos tiene mucho más capital y mucho más mano de obra que nosotros, más trabajo, ¿en qué Estados Unidos es abundante relativo respecto a nosotros? En capital. ¿De acuerdo? Si nos comparamos nosotros con El Salvador, nosotros somos abundantes relativos muy probablemente en capital. Si comparamos a Bangladesh con Costa Rica es abundante relativo en capital y Bangladesh abundante relativo en mano de obra. ¿De acuerdo? Van a haber países que son muy parecidos. Por ejemplo, ¿en qué sería Corea del Sur con Taiwán? Quizá Corea del Sur, como tiene más trabajadores y más o menos el mismo nivel de capital que Taiwán, Corea del Sur va a ser abundante relativo en trabajo y Taiwán en capital. O sea que eso depende de con quién usted se esté comparando. Bien. Entonces, cuando vemos ese teorema, lo que nos dice es, mira, si tú tienes
si tú tienes un bien que es intenso en trabajo, como la ropa, y tu país, el país local, es abundante relativo en trabajo, en comercio, el país que es abundante relativo en trabajo, el país local, es el que va a producir y va a exportar ropa, porque la ropa es intensa en trabajo. Esa es la razón por la cual Japón produce y exporta carros, y la razón por la cual un país como Bangladesh produce y exporta ropa. ¿De acuerdo? Pero mientras uno es abundante en trabajo, en el caso de Bangladesh, la ropa intensa en trabajo, pues eso es lo que ellos van a exportar. Japón es intenso, es abundante sobre un capital, un vehículo, ciertos aparatos electrónicos son intensos en capital, ellos van a exportar eso. Pregunta anterior. Okay. Ese es el key del... Ok. Entonces, vamos con un poco de intuición. El precio relativo de la ropa dijimos que era... Perdón, la ropa dijimos que era intenso relativo en qué? En trabajo. Voy a borrar acá. Si la ropa es intensa en trabajo, y yo decido cerrar la economía, es decir, nos vamos a la autarquía, yo tengo que producir las dos bienes, ¿verdad? Comida y ropa. Ahora, yo sé desde ya que si me comparo con otro país, yo soy abundante en trabajo y sé que la ropa es intensa en trabajo. O sea que si hubiese comercio, ¿yo qué exporto? Ropa. Como no hay comercio, tengo que producir ropa y comida. Ahora bien, ¿dónde va a ser más barato la producción de ropa? Si los dos países están en autarquía, ¿dónde va a ser el precio relativo de la ropa más barato? O sea, ¿en el país local o extranjero? En el local, ¿por qué? Porque es más barato producir. Entonces, si estamos en autarquía, el país que tiene la ventaja a nivel de producción de ropa, por la ropa que se trabaja y ese país que tiene trabajo, el precio relativo va a ser más barato ahí que en el otro país. ¿De acuerdo? Igual va a pasar con la comida. La comida va a ser relativamente más barata en el país extranjero que en el país local. Entonces, eso me genera a mí algo interesante. Si esto pasa en libre comercio, en autarquía, cuando venga el libre comercio, los precios se van a igualar, porque aquí no hay costo de transporte ni transacción. Cuando se igualan los precios, ¿qué sucede? Que los tipos que están consumiendo ropa en el país local, en la autarquía, la están consumiendo barato. Ahora, llega un momento en que se abre la economía, se puede hacer comercio. ¿Y qué va a pasar? Que los productores de ropa del país local van a decir, bueno, pero mira, aquí la ropa me la compré más cara en el país extranjero. Vamos a comenzar a vender para allá. Y a medida que tú vas vendiendo, el precio en el país local debe subir un poco. Porque antes había una oferta de ropa y esa oferta de ropa está bajando. De manera similar, en el país extranjero, los tipos que producen comida dicen, pero mira, en el país local me la compran más cara. Y comienzan a vender ropa, a vender comida para allá. Y eso sube un poco el precio. Entonces, se da una especie de iteración. Yo no sé si ustedes llegaron a ver el modelo de la telaraña, lo de economía, bueno, se da ese tipo de iteraciones hasta que convierte un precio donde ambos se igualan. Y obviamente, como son dos países, hay un mismo precio para los dos países. Hay un precio mundial de los dos, el precio relativo mundial de los dos bienes. Entonces, bueno, por ahora digo que es un precio más o menos intermedio, termina dominando el país más grande, el mercado más grande. Si el país extranjero es el país más grande, el mercado más grande, bueno, el precio que prevalecía de la ropa del país extranjero va a ser más o menos el precio que estará más cerca de ese precio, el precio mundial. Bueno, o sea que sería algo como esto. Si el país más grande es el país extranjero, bueno, este precio, que es el precio mundial, va a ser igual para los dos, va a estar más cerca del precio del país extranjero. Si el país local es el país más grande, el mercado más grande, pues va a estar más cerca del país local.
transmisión. Ahora bien, algo para pensar un poquito. Si en un momento el precio mundial es el mismo para los dos países, eso me va a decir a mí que el salario relativo en el país local se va a igualar al salario relativo en el país extranjero, de acuerdo al modelo. Por los precios los bienes están igualando. Eso, se lo adelanto, es una conclusión del modelo, pero obviamente eso no pasa en la realidad. O sea, uno no tiene que el salario relativo igual entre dos países, ni siquiera en Europa, que es un bloque, que es como si fuera un país. Entonces, eso genera ciertas imprecisiones del modelo. Yo les decía que habían dos supuestos, se lo decía la clase pasada, uno que era la misma tecnología en los dos países y otro que ya vimos para qué sirve, por la curva de demanda del factor y la curva de oferta. Y el otro que está la misma preferencia de los consumidores, o sea que los consumidores son, a nivel de consumo son iguales. Entonces, eso lo que me dice a mí es que si aumenta 10%, o sea, tiene la misma elasticidad y la curva de diferencia, lo que ya te lo dije, tienen las mismas formas. O sea que los consumidores se comportan igual ante cambios en los precios. Y eso obviamente no es algo normal, o sea, no es algo que se vea en la práctica. Bien. Ok. Algunos problemitas. Ya yo le adelanté uno, que es que los factores de producción no tienen, o sea, el trabajo de capital no tienen precios iguales entre países, por más comercio o menos comercio que hagan. Lo otro, el modelo de Reselioli tiene un problemita y es que asume que los países tienen la misma matriz de producción de bienes. O sea, aquí son dos países produciendo dos bienes. Pero la realidad, lo vamos a ver más adelante, hay países que te pueden producir 300 bienes diferentes para exportar y hay países que te pueden producir 10 bienes diferentes para exportar. O sea, los países no tienen la misma matriz de producción y no deberían tenerlo, o sea, no hay razón para que lo tengan. Lo otro es que se supone que existe la misma tecnología, lo cual no siempre pasa. Bueno, ¿La función se refiere a la de la que? ese es el insumo producto. Digamos la mala parte del producto, no el insumo. O sea que si tú tienes que producir 1000 bienes, de los cuales tú vas a cortar 300, otro país necesariamente va a producir 1000 bienes y de esos 1000 que no produce, va a producir 300. La mala parte del producto. Como decía, no existe la misma tecnología entre todos los países. De hecho, la diferencia de tecnología es una de las razones por las cuales hay países más avanzados que otros. Ustedes me imagino que lo vieron en el modelito de Solo. Bueno, aquí está comparación de salario relativo 2005, o sea, fíjense las diferencias que había. Bueno, China, eso comparado con Estados Unidos, o sea, esto es 3% del salario promedio de Estados Unidos, esto es 92%, esto es 140%. Y otros problemitas es que el modelo ignora barreras del comercio, las cuales no son menores, los costos de transporte. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se van a igualar los precios internacionales de los bienes? Salvo bienes que sean como el petróleo, como el oro, que tienen unos precios muy uniformes a nivel mundial. ¿Por qué no se igualan? Bueno, normalmente para que eso pase, los países tienen que hacer entre sí mucho comercio. Y salvo algunos casos donde el comercio que hace un país mayor a su PIB, casi ningún país tiene esa condición. Por lo tanto, es difícil que esto suceda, porque no hay tanto comercio como el modelo necesitaría para esa predicción. Entonces, ahí vas a dar comercio y costo de transporte, que también evitan que esto sea
que esto se cumpla, que se igualen los precios. Y lo último es que la producción no necesariamente se mueve hacia aquellos bienes que son más intensos en ciertos, en un factor de producción que sea abundante. ¿A qué me refiero? Uno esperaría, por ejemplo, que un país como México, México siempre esté produciendo respecto a Estados Unidos bienes que sean intensos en maniobra poco competitiva, poco productiva, poco cualificada. Y no tanto así en bienes que no tengan, que sean intensos en maniobra más calificada. Lo que se ha visto es sí, México ha producido muchos bienes que son intensos en maniobra poco calificada, pero también ha producido muchos bienes que son intensos en maniobra calificada. Eso se debe más que nada a la forma en que quizá uno esté midiendo eso. ¿Qué es calificado, qué no es calificado? O qué es capital físico, o sea, cómo yo puedo desglosar o organizar los tipos de capital físico. Pero eso lo vamos a seguir viendo más adelante, sobre todo con un modelito, o un modelo no, un marco, una teoría del pensamiento que es la complejidad económica. Bueno, pregunta de acá. Ok. Yo voy a subir esto hoy. El programa próximo va a tratar únicamente de este modelo, el cual vamos a acabar después. ¿De acuerdo? Lo que llegaron tarde. O sea, el próximo problema es el jueves. Perdón, el martes. Ah. El martes. O sea, de la clase de hoy y la clase del jueves. Dame un segundo. Gente que llegó, yo le entregué Provin. Brian no vino. Michelle Vanus no vino. Isabela no vino. Luis Núñez vino. Ya yo lo había puesto para eso. Se pueden ir. Preguntas, comentarios, dudas aquí.